¿Y si te dijera que el verdadero poder no está en gritar lo que vales, sino en desaparecer sin una sola palabra? Porque a veces lo más impactante no es una discusión, ni una despedida, ni una última explicación, es el silencio que se queda cuando tú ya no estás. Desaparecer así, con total firmeza, sin rastro de rencor, pero con una certeza inquebrantable, deja a esa persona sin terreno, sin control, sin excusas. Se desmorona su seguridad, su comodidad, su idea de que siempre estarías ahí. Y es ahí donde empieza a entender lo que perdió. Este no es un acto de venganza, es un acto de dignidad, de respeto propio, de amor propio tan fuerte que ya no necesita probarle nada a nadie. Prepárate para descubrir cómo el silencio puede ser tu arma más poderosa y cómo desaparecer con elegancia puede ser la decisión que lo cambie todo. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Reconstrucción emocional. Te dejaron sin explicación, sin despedida, sin respuestas, o tal vez, peor aún, se quedaron, pero te hicieron sentir invisible, como si tu presencia no tuviera peso, como si tus emociones no importaran. Y después de tanto dar, lo único que quedó fue el eco de tus propios pensamientos preguntándote una y otra vez: ¿qué hice mal? Ese momento, ese vacío, puede hacerte creer que no vales lo suficiente, que hay algo roto dentro de ti. Pero lo cierto es que no estás roto. Estás herido, y una herida no define tu valor, solo señala que necesitas reconstruirte desde dentro. La buena noticia es que el cerebro humano tiene una capacidad maravillosa, puede regenerarse, no solo físicamente, sino emocionalmente. Los estudios de neurociencia demuestran que cuando te dedicas a la autorreflexión, cuando te tratas con compasión y te hablas como hablarías a alguien que amas, comienzan a activarse circuitos neuronales que fortalecen tu autoestima y reducen el impacto del trauma emocional. No necesitas olvidar lo que pasó, necesitas reinterpretarlo, porque cuando cambias la forma en la que te hablas sobre lo ocurrido, también cambia la manera en que te afecta. Reconstruirte emocionalmente no es un evento, es un proceso, un camino que se transita paso a paso, con paciencia, y ese camino empieza el día que decides que mereces sanar, que mereces volver a sentirte bien contigo, que mereces dejar de cargar con culpas que no te pertenecen. Ese día es hoy, y no necesitas grandes rituales, solo un compromiso contigo, un compromiso diario de cuidarte, de mirarte al espejo y no buscar errores, sino reconocer que sigues aquí, que a pesar del dolor, sigues de pie, que cada lágrima fue una lección, y cada caída, un impulso. Haz un ejercicio simple pero poderoso. Cada mañana, antes de comenzar el día, mírate al espejo y repite en voz alta: merezco amor, empezando por el mío. No necesito la validación de quien no supo valorarme. Soy suficiente tal y como soy. Puede parecer insignificante, pero estas palabras crean un efecto real en tu mente. Reprograman las creencias que quedaron marcadas por el abandono. Y si lo haces con constancia, notarás algo impresionante. Empiezas a sentirte más fuerte. No porque todo haya sanado, sino porque tú estás tomando el control de tu sanación. La reconstrucción emocional también requiere espacio. Espacio para llorar sin juzgarte, para sentir sin tener que justificarlo, para cerrar ciclos sin abrir heridas. Muchas veces, el problema no es lo que sentimos, sino lo que nos decimos sobre eso que sentimos. Nos llamamos débiles por extrañar, ridículos por ilusionarnos, tontos por confiar. Pero no fuiste débil por amar, no fuiste ingenuo por abrirte, fuiste humano. Y sentir profundamente no te hace frágil, te hace valiente, porque quien se atreve a amar, también se arriesga a perder. Y aún así lo hiciste. Y ahora te toca lo más importante,
reconstruirte no para demostrar nada a nadie, sino para volver a ti, para que cuando alguien llegue, no busques que te complete, sino que te acompañe, para que el amor no sea una necesidad, sino una elección consciente. Y esa fuerza nace de los pequeños hábitos. Leer algo que te inspire, escuchar música que te eleve, rodearte de personas que te hacen sentir visto, alejarte de lo que te resta y acercarte a lo que te suma. Tu entorno es parte esencial de tu sanación. Rodéate de todo lo que te recuerde quién eres, no de lo que te hizo dudar de ti. Con el tiempo, descubrirás algo mágico, que lo que te dolía ya no arde igual, que lo que un día fue una herida abierta, ahora es una cicatriz que no sangra, que puedes recordar sin llorar, hablar sin temblar, mirar hacia atrás sin quedarte atrapado, porque reconstruirte emocionalmente no borra el pasado, pero sí te libera de su peso, te convierte en alguien más sabio, más consciente, más fuerte. Y esa nueva versión de ti no necesita mendigar amor, porque ha aprendido a darse a sí mismo lo que antes buscaba fuera. Número 2. El poder del silencio. Hay momentos en los que el mayor acto de amor propio no es hablar, ni explicar, ni intentar que el otro entienda lo que hiciste, lo que sentiste o lo que esperabas. Es callar, es retirarte con dignidad. Es permitir que el silencio diga todo lo que las palabras ya no pueden, porque hay un punto en el que hablar de más desgasta, perseguir agota, justificarte vacía, y ahí, justo ahí, es donde el silencio se convierte en tu escudo más poderoso, no para herir, sino para proteger, no para manipular, sino para liberarte de esa constante necesidad de ser escuchado por quien no tiene intención de comprenderte. Cuando dejas de hablarle a quien no escucha, algo cambia dentro de ti. Ya no se trata de ganar una discusión ni de hacerle ver lo que perdió. Se trata de volver a ti, de recuperar tu energía, de proteger tu paz. La psicología positiva ha demostrado que las personas que se permiten tomar distancia emocional de lo que les daña, superan el estrés y la ansiedad mucho más rápido, porque el silencio crea un espacio. Y en ese espacio florece la claridad, la fortaleza y la libertad. El silencio es incómodo, sí, pero también es revelador. Quien no te valora se molesta cuando decides callar, porque ya no puede controlarte con su indiferencia, ni alimentarse de tus intentos desesperados por mantener viva una conexión que solo tú sostenías. El silencio rompe el ciclo, y en ese rompimiento, tú recuperas el poder que habías entregado a cambio de migajas de atención. El poder del silencio no está en lo que el otro escucha, sino en lo que tú dejas de entregar. Haz la prueba. En vez de responder, observa. En vez de buscar una explicación, respira. En vez de insistir, retírate. Practica el silencio en esas conversaciones que siempre terminan igual. En esas discusiones que solo buscan provocarte. En esos espacios donde lo único que haces es defenderte por ser quien eres. Date el permiso de no decir nada, no porque no tengas que decir, sino porque ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. Porque tu paz vale más que cualquier argumento. Con el tiempo, notarás algo poderoso, que ese silencio que antes te pesaba, ahora te alivia. Que ya no necesitas una disculpa para seguir adelante, que ya no dependes de un mensaje para tener un buen día, que tu bienestar ya no gira en torno a si el otro aparece, responde o reconoce lo que hiciste, porque dejaste de buscar afuera lo que solo puedes construir dentro. Y eso, aunque duela al principio, es libertad emocional. Dejar de hablarle a quien no escucha es un acto de sanación, no es orgullo. Es amor propio, no es castigo, es respeto por ti mismo. El silencio, cuando nace desde la conciencia y no desde el rencor, es una declaración de independencia, una manera de decir, no necesito convencerte de nada, ya lo di todo, ahora me toca a mí. Y no te sorprendas si, con el tiempo, ese silencio empieza a hacer ruido en el otro, porque cuando alguien está acostumbrado a tu presencia constante,
a tus mensajes, a tu insistencia, a tu amor incondicional. Tu ausencia se convierte en un espejo, un reflejo de lo que perdió, de lo que ignoró, de lo que no supo cuidar. Pero para entonces tú ya no estarás esperando esa reacción, porque ya no necesitas que vuelva, porque descubriste que la única validación que realmente importa es la tuya. El silencio te devuelve el control, te permite observar sin reaccionar, sentir sin implosionar, sanar sin necesidad de que el otro entienda tu dolor, porque el otro no es responsable de tu recuperación. Tú lo eres. Tú decides cuándo termina el sufrimiento. Tú eliges cuándo guardar silencio y cuándo hablarte con amor a ti mismo. Y cuando haces del silencio una herramienta, no un castigo, te conviertes en alguien que ya no depende del ruido ajeno para saber quién es. Número 3. El valor de la ausencia. Diste todo, diste más de lo que alguien comúnmente doña. Diste tu tiempo, tu energía, tu intimidad y tus secretos más profundos. Abriste la puerta de tu vida con una confianza que solo tiene quien ha sido herido, pero aún así tiene el valor de volver a intentarlo, sin condiciones, sin estrategias, sin máscaras. Y lo más duro no fue que te dejaran. Lo más duro fue que ni siquiera lo valoraron. Que cada entrega tuya fue recibida con indiferencia, como si fuera lo mínimo. No hubo gratitud, ni reconocimiento. A veces ni siquiera hubo presencia. Y mientras tú te vaciabas por dentro, ellos ni siquiera notaron tu ausencia. La psicología lo ha estudiado muchas veces. Cuando das y no recibes, el cerebro interpreta esa falta de reciprocidad como una amenaza a tu valor personal. No es solo tristeza, es ansiedad. No es solo decepción, es una forma silenciosa de autotraición. Porque cuando sigues dando a quien no te ve, te estás diciendo inconscientemente que tú no importas, que tu amor es algo desechable, que estar para los demás es más importante que estar para ti mismo. Y ahí es donde aparece el valor de la ausencia, no como castigo, no como venganza, sino como una medicina. A veces, la única manera de sanar es irte, no porque quieras herir, sino porque necesitas salvarte, porque no puedes seguir regalando tu paz a quien ni siquiera nota cuando la pierde, porque mereces descansar de tanto esfuerzo emocional no correspondido. Alejarse es una forma de decir basta, basta de silencios incómodos, basta de mendigar atención, basta de justificar frialdades, basta de estar para quien nunca estuvo. Porque hay un punto donde incluso el corazón más generoso necesita volver a sí mismo. Tómate un momento y haz un ejercicio que lo cambie todo. Cierra los ojos y recuerda las veces que lo diste todo. Las veces que priorizaste a alguien por encima de ti. Las veces que perdonaste sin que te pidieran perdón. Y ahora respóndete con sinceridad. ¿Qué recibiste a cambio? ¿Cuántas veces fuiste tú quien sostuvo todo, mientras el otro ni siquiera lo notaba? ¿Vale la pena seguir derramando amor en una tierra que no da frutos? Reflexiona y sé honesto contigo mismo. Nadie puede darte ese momento de lucidez salvo tú. Cuando tomas distancia, cuando decides desaparecer de donde ya no se te valora, algo se activa dentro de ti. La ausencia, en lugar de ser un vacío, se convierte en un espacio de reconstrucción. Empiezas a verte otra vez, a oírte, a priorizarte, a entender que amar no es sacrificarse hasta quedarse sin nada. Es compartir desde la abundancia, no desde la necesidad. Es caminar junto a alguien, no detrás de alguien que nunca se detiene a mirarte. El resultado es poderoso. Te das cuenta de que no perdiste a esa persona, te encontraste a ti. Que no fue un rechazo, fue una redirección, y que tu valor no disminuye porque alguien no supo verlo. Al contrario, brilla más fuerte porque ahora lo ves tú. Comienzas a proteger tu energía como el tesoro que es. Empiezas a establecer límites, no desde la rabia, sino desde el amor propio. Comienzas a atraer otro tipo de relaciones, donde hay respeto, reciprocidad y calma, donde no necesitas convencer a nadie de tu valor,
porque se percibe desde el principio. Y si alguien no lo ve, simplemente no te detienes a explicarlo. El silencio se vuelve tu refugio, y en ese silencio ya no hay dolor, hay claridad, porque cuando te vas de un lugar donde ya no floreces, la vida te recompensa con jardines donde sí puedes crecer. Así que no tengas miedo de irte. No te sientas culpable por desaparecer, porque en esa ausencia está tu salvación. En ese adiós está tu renacer, y en esa distancia está, por fin, el espacio para que alguien, algún día, valore tu presencia como se merece. Número 4. Deja de correr detrás de los demás. Deja de correr detrás de quien no se detiene a esperarte. Deja de forzar conversaciones, de insistir en ser visto, de buscar señales donde solo hay silencio. Porque mientras sigas persiguiendo a los demás para sentirte válido, seguirás viviendo una vida que no es tuya. Y eso te roba la paz, te cansa, te deja vacío. No importa cuán fuerte sea tu deseo de conectar, si tienes que sacrificar tu dignidad para hacerlo, entonces no es conexión, es dependencia. Y no hay nada más desgastante que entregarle tu valor a alguien que no sabe qué hacer con él. Cuando dejas de correr detrás de los demás, algo empieza a cambiar dentro de ti. Al principio duele, porque el ego se ha acostumbrado a la atención ajena como si fuera oxígeno. Pero poco a poco esa ausencia de validación externa se transforma en presencia interna. Empiezas a mirar hacia ti, a reconocer lo que vales sin que nadie lo confirme, a dejar de mendigar lo que tú mismo puedes darte. Y eso, aunque incomode, es libertad. La ciencia lo respalda. La teoría de la autonomía emocional muestra que las personas que no dependen de la aprobación ajena para sentirse bien consigo mismas tienen niveles mucho más altos de resiliencia. Son emocionalmente más estables, menos reactivas, más centradas, porque su autoestima no sube o baja según quien las llame, quien las mire o quien las acepte. Han entendido que no se trata de ser elegidos por otros, sino de elegirse a sí mismos todos los días. Haz un ejercicio muy simple, pero profundamente revelador. La próxima vez que te encuentres esperando un mensaje, un elogio, una validación, detente, cierra los ojos. Pregúntate, ¿qué estoy buscando exactamente? ¿Por qué necesito que esa persona lo diga para sentirme bien? Y luego, respóndete con sinceridad. ¿Podría darme yo mismo eso que tanto anhelo? Practica la autoaceptación como si fuera tu refugio. Recuérdate tu valor, no como una afirmación vacía, sino como una verdad interior que nadie puede discutir. Dejar de correr detrás de los demás no significa desconectarte del mundo. Significa reconectarte contigo, significa caminar a tu ritmo, sin intentar convencer a nadie de que te acompañe. Significa aprender a decir, si no estás, sigo. Si no me eliges, me elijo. Y eso cambia completamente tu energía. Ya no llegas desde la necesidad, sino desde la abundancia. Ya no das para recibir, das porque te nace. Ya no amas para que te amen. Amas porque ya estás completo. Cuando dejas de perseguir, empiezas a atraer. Porque la gente nota cuando estás bien contigo. Nota cuando no estás esperando que te salven. Nota cuando tu paz no depende de su presencia. Y eso, aunque parezca contradictorio, te hace más magnético. Porque hay algo profundamente poderoso en alguien que no ruega, que no implora, que no se vende. Alguien que se queda o se va, no por capricho, sino por claridad. Y tal vez sí, perderás a algunos en el camino. A aquellos que solo te querían cuando eras fácil de controlar. A quienes se sentían superiores porque te veían correr detrás. A quienes nunca tuvieron intención de quedarse, solo disfrutaban de ser deseados. Pero lo que vas a ganar a cambio es invaluable. Tranquilidad, autenticidad, fuerza interior. Vas a ganar una vida donde tú decides con quién, cómo y cuándo compartirte. Hoy puede ser ese día en el que dejas de correr,
en el que te sientas, respiras y te dices, no necesito demostrar nada a nadie, porque lo que eres no depende de los ojos que te miran, sino de la manera en que te miras tú mismo. Porque nadie allá afuera va a llenarte si tú no te respetas primero. Porque la única aprobación que puede sostenerte es la que nace desde adentro, y una vez que entiendes eso, ya no vuelves a perseguir a nadie. Empiezas a caminar sin miedo, sin ansiedad, sin el peso de los ojalá me quiera. Y en ese camino, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que ya no busca encajar, porque ya se siente completo. Y cuando eso pasa, el mundo cambia, porque ahora sí, estás viviendo según tus propios términos. Número 5. El ego y la superación personal. A veces no es el mundo el que te impide avanzar, es tu ego, ese susurro interno que te dice que siempre tienes la razón, que necesitas reconocimiento para sentirte valioso, que debes demostrar constantemente lo que vales, porque si no te aplauden, entonces no eres suficiente. El ego se disfraza de fuerza, pero muchas veces es solo miedo. Miedo a ser invisible, a no ser reconocido, a no destacar. Y mientras lo escuches, vas a vivir una carrera interminable contra todos los que te rodean, como si tu valía dependiera de estar por encima de los demás. El problema no es tener ego, todos lo tenemos. El problema es cuando el ego conduce tu vida, porque cuando lo hace, cada crítica se siente como una amenaza, cada silencio como un desprecio, cada éxito ajeno como una derrota personal. Y así, en vez de construir tu camino, te enfocas en defender tu imagen, en proteger una versión de ti que quizás ni siquiera se alinea con lo que realmente eres. Y ahí es donde el crecimiento se estanca, porque nadie puede evolucionar si no está dispuesto a verse con honestidad, a reconocer errores, a decir, me equivoqué pero puedo mejorar. La ciencia lo confirma. Diversas investigaciones en psicología han demostrado que las personas que están demasiado centradas en su ego presentan mayores dificultades para adaptarse, aprender de las críticas y construir relaciones sanas. ¿Por qué? Porque su identidad está tan fusionada con la necesidad de aprobación externa que cualquier cosa que la cuestione se siente como un ataque personal. El ego no permite flexibilidad, no permite humildad, no permite vulnerabilidad. Pero el crecimiento, el verdadero crecimiento, nace precisamente ahí, en reconocer tus límites, tus fallas, tus sombras. Practica la humildad como un hábito diario, no como una debilidad, sino como una elección consciente de no dejarte dominar por esa voz que quiere tener siempre la última palabra. Y cuando sientas que tu ego se activa, cuando te ofendes, cuando te molestas porque alguien no te dio el crédito, cuando te comparas, detente, respira, pregúntate, ¿esto realmente afecta mi valor? ¿O este solo está herido mi orgullo? Aprende a distinguir entre lo que daña tu esencia y lo que solo incomoda a tu ego, porque la mayoría de los conflictos internos no son más que heridas de orgullo mal gestionadas. La autocompasión también es clave, porque muchas veces el ego no nace del exceso de amor propio, sino de la falta de él, de una inseguridad tan profunda que necesita cubrirse con logros, con títulos, con elogios, pero no necesitas demostrar nada para ser digno. No necesitas tener siempre la razón para ser valioso. No necesitas ser admirado para merecer respeto. Cuanto más amor te des desde adentro, menos buscarás aprobación afuera. Y ese es uno de los grandes signos de madurez emocional, dejar de necesitar validación constante para sentirte en paz contigo mismo. Cuando empiezas a callar al ego, tu visión cambia. Ves con más claridad, escuchas con más apertura, te liberas del peso de aparentar, y de pronto el mundo ya no es una competencia, es una oportunidad. Una oportunidad para aprender de todos, incluso de quienes te critican, para crecer con cada error, en lugar de ocultarlo, para abrirte sin miedo a que vean tus imperfecciones, porque ya no necesitas parecer perfecto, solo necesitas ser real, y lo real, lo auténtico,
lo que no se basa en apariencias, es lo que realmente transforma tu vida. Con el tiempo, esa práctica de humildad se convierte en fortaleza. Ya no reaccionas con rabia cuando te corrigen. Ya no compites por atención. Ya no necesitas compararte, porque entendiste que el verdadero poder no está en imponerse, sino en dominarse. No está en ganarle a otros, sino en superarte a ti. Y ese tipo de victoria es la más importante, porque no depende de aplausos. No se esfuma con los errores, y no se destruye cuando el mundo no te ve. Número 6. La importancia de la indiferencia. A veces, lo que más te libera no es el perdón, ni el olvido, ni siquiera una explicación. Es la indiferencia. Esa calma silenciosa que nace cuando dejas de reaccionar ante lo que antes te desbordaba. Esa decisión consciente de no gastar una sola gota más de energía en alguien que no la merece. Y no se trata de frialdad, ni de orgullo, ni de venganza. Se trata de sanidad mental, de respeto propio, de aprender a poner distancia emocional sin necesidad de ruido ni confrontación. Porque cuando aprendes a ser indiferente con quien te hizo sentir pequeño, recuperas todo lo que te quitó, tu voz, tu dignidad, tu fuerza. La dependencia emocional te convierte en rehén de las acciones y palabras de los demás. Te hace esperar mensajes que no llegan, perdonar actitudes que se repiten, justificar ausencias que duelen. Pero cuando eliges la indiferencia, le dices a la vida, ya entendí la lección. Ya no necesito demostrar nada, ya no tengo que mendigar amor donde solo recibí migajas, y eso te da poder, un poder silencioso, pero imparable. Porque el verdadero dominio emocional no se demuestra gritando, sino permaneciendo en paz mientras todo lo demás pierde sentido. La ciencia lo respalda. Estudios en psicología han demostrado que las personas emocionalmente estables saben cuándo desconectarse. No porque no sientan, sino porque entienden que su identidad no depende de una relación, de una aprobación o de una validación externa. La indiferencia, cuando es genuina, no anestesia, aclara, no endurece, protege, te permite establecer límites sin drama, te permite ser tú, sin pedir permiso, porque no necesitas ser comprendido por quien eligió no verte, solo necesitas ser fiel a ti mismo. Y es ahí donde comienza el cambio, cuando dejas de responder a lo que ya no suma, cuando te conviertes en alguien que no reacciona por impulso, sino que actúa desde la conciencia. Haz este ejercicio, piensa en todas esas situaciones donde te has sentido inferior, confundido, desplazado. Recuerda esos momentos en los que tu valor parecía estar en manos de otro. Ahora míralos desde lejos, desde la versión de ti que ya no acepta lo mínimo, desde la persona que está dispuesta a protegerse, aunque eso implique alejarse. Empieza a rechazar lo que te hace dudar de ti. No con rabia, sino con firmeza. No con gritos, sino con silencios. No pidas explicaciones a quien ya dejó claro que no piensa darte ninguna. No insistas donde ya no hay reciprocidad. No te rebajes para encajar en lugares donde no hay espacio para tu valor. Cada vez que elijas no reaccionar, estarás construyendo un nuevo tú, más fuerte, más sereno, más libre. La indiferencia no es desconexión emocional, es conexión contigo, es priorizarte. Es entender que tu paz no se negocia, que no puedes seguir entregando tu estabilidad a personas inestables, que tu tiempo es valioso y que quien no lo valora simplemente no merece estar en tu vida. Aprender a ser indiferente es darte permiso para sanar, es aceptar que no todo debe doler, no todo debe entenderse, no todo debe resolverse. Algunas cosas simplemente deben soltarse. Y algo mágico sucede cuando lo haces. Cuando ya no reaccionas, la gente empieza a mostrar su verdadero rostro. Algunos desaparecerán porque ya no pueden manipularte. Otros intentarán volver porque extrañan el control que tenían sobre ti. Pero tú ya no eres el mismo, porque ahora sabes que tu silencio incomoda más que cualquier palabra, que tu ausencia pesa más que tu presencia forzada.
y que no hay mayor declaración de poder que mirar con tranquilidad aquello que antes te rompía. Este es tu momento de recuperar lo que diste, de volver a ti con todo lo que aprendiste, de caminar con la frente en alto, no porque el mundo te lo reconozca, sino porque tú lo decidiste. La indiferencia no es un muro, es una puerta, la que te lleva directo a una vida donde no eres rehén de nadie, donde no necesitas probar nada, donde la paz no es una meta, es tu punto de partida, y eso, créeme, no lo detiene nadie. Número 7. El juego de poder emocional. Después de que te alejas, después de que decides no responder, no buscar, no rogar, algo curioso suele pasar. Esa persona que parecía indiferente empieza a aparecer. No porque haya cambiado, no porque ahora sí te valore, sino porque ha perdido algo más importante para ellos que tu cariño, el control. Y es ahí donde comienza el verdadero juego, el juego de poder emocional. Un juego en el que muchos caen sin darse cuenta, porque se disfraza de interés, de arrepentimiento, de necesidad. Pero en realidad, lo único que busca es ponerte otra vez en una posición de debilidad, en esa misma posición donde ellos eran el centro y tú la periferia. La psicología social lo deja claro. Cuando una persona no ha hecho el trabajo interno para crecer, pero siente que pierde su influencia sobre ti, suele recurrir a estrategias de manipulación emocional. Juegan con tu nostalgia, con tus heridas abiertas, con tu necesidad de cerrar ciclos. Pueden volver con palabras dulces, con recuerdos idealizados, con falsas promesas de cambio. Pero si prestas atención, verás que el patrón es el mismo. Quieren recuperar la sensación de poder sobre ti, no reparar lo que rompieron, y es ahí donde debes ser más fuerte que nunca, porque el peligro no está en que regresen, sino en que tú, por costumbre, por cariño mal entendido o por miedo a estar solo, bajes la guardia. No necesitas otra oportunidad para comprobar lo que ya viste. No necesitas otra conversación para reafirmar lo que ya sabes. Lo que necesitas es mantenerte firme en tu decisión. Porque cuando alguien intenta manipularte, lo que menos espera es que respondas con calma, con silencio, con indiferencia. Esa es tu arma más poderosa, no reaccionar. Haz el ejercicio. La próxima vez que alguien que te hirió intente volver con excusas, con nostalgia o con culpa, no entres en ese juego. Observa, respira, no expliques nada, no te justifiques. No corras a dar una segunda oportunidad solo porque sabes lo que es el dolor. Esa persona cuenta con tu debilidad emocional, con tu deseo de reconciliación, con tu corazón blando, pero tú ya no eres el mismo. Tú ya sabes que no todo el que regresa lo hace porque te quiere. Algunos regresan porque no soportan tu ausencia, no porque valoren tu presencia. Cuando aprendes a responder con indiferencia, no estás siendo frío, estás siendo sabio. Estás protegiendo lo que tanto te costó construir, tu paz mental, tu dignidad, tu proceso de sanación. Estás diciendo, sin palabras, que tu bienestar no está disponible para quien no supo cuidarlo. Y esa respuesta, por más sencilla que parezca, desarma cualquier intento de manipulación. Porque los manipuladores necesitan que reacciones. Necesitan tu enojo, tu confusión, tu necesidad de hablar. Pero si tú eliges no moverte, ellos pierden el tablero. Y aquí está lo más valioso. Cuanto más practicas este desapego emocional, más control ganas sobre tu vida. Ya no te desestabiliza un mensaje inesperado. Ya no te saca de tu centro un reencuentro improvisado. Ya no necesitas saber si lo que te dijeron fue verdad o mentira, porque tu bienestar ya no depende de eso, depende de ti, de lo que decides aceptar, de lo que decides permitir, de lo que decides cerrar. Con el tiempo, quienes intentaron jugar contigo se irán alejando, no porque tú los hayas expulsado con rabia, sino porque tu indiferencia les hace ver que ya no tienen ningún poder sobre ti. Y ese momento es mágico. No necesitas venganza, no necesitas demostrar nada. Tu mayor triunfo es vivir en paz, sin cargar con lo que no te corresponde.
sin abrir puertas que una vez cerraste con lágrimas, pero que ahora te sostienen con firmeza. Este juego de poder emocional solo existe si tú decides jugarlo. Pero si eliges bajarte del tablero, si eliges no entrar en provocaciones, si eliges tu calma por encima del drama, entonces nadie puede tocarte, porque ya no estás disponible para juegos. Estás disponible para ti, para una vida más consciente, más ligera, más tuya, y eso nadie te lo puede arrebatar. Número 8. Romper patrones de dependencia emocional. Romper con la dependencia emocional no es fácil, pero es necesario si quieres recuperar el control de tu vida. Porque vivir esperando que alguien te valide, que alguien te salve, que alguien te complete, es entregarle tu poder a algo que no puedes controlar. Y mientras lo sigas haciendo, vas a vivir en una montaña rusa emocional. Subes cuando te prestan atención, caes cuando te ignoran. Te sientes bien cuando alguien te dice que te quiere, pero te destruyes cuando se aleja. Así no se puede vivir, porque el amor que buscas fuera solo tiene sentido si primero lo has cultivado dentro de ti. La dependencia emocional no siempre se nota al principio. A veces se disfraza de amor profundo, de entrega total, de lealtad incondicional. Pero si escarbas un poco, te das cuenta de que muchas veces no estás amando al otro. Estás suplicando que no te abandone, que no estás construyendo una relación sana, estás intentando llenar vacíos que vienen desde mucho antes. Y eso duele, porque nadie te enseñó a ser tu propia fuente. Nadie te dijo que todo lo que estás buscando ya vive en ti. La psicología cognitiva es clara. Las personas que logran romper con los patrones de dependencia emocional desarrollan una resiliencia superior. Se sienten más capaces de manejar sus emociones, toman mejores decisiones y establecen relaciones mucho más equilibradas, porque ya no reaccionan desde el miedo, sino desde la conciencia. Ya no se aferran, eligen. Ya no temen estar solos, lo valoran. Y cuando llegas a ese punto, tu vida cambia por completo. Empieza por identificar esas relaciones donde te sientes más débil que tú mismo, donde necesitas una respuesta para sentirte tranquilo, donde te invade la ansiedad cuando el otro se aleja, se calla o no responde como esperabas. Observa tus reacciones sin juzgarte. Solo reconoce, porque solo lo que se reconoce se puede transformar. Una vez que lo tengas claro, comienza a establecer límites, no para alejarte desde el dolor, sino para proteger tu paz, para recordarte que tu corazón no está hecho para soportar cargas que no le pertenecen. Un límite puede ser tan simple como dejar de contestar de inmediato, como no justificar cada emoción, como decir que no cuando antes siempre cedías, como darte espacio para respirar cuando sientes que te estás perdiendo en el otro. Porque cada límite que marcas es una declaración: mi bienestar importa, y no necesitas que el otro lo entienda o lo acepte. Basta con que tú lo sostengas. Al principio vas a sentir miedo, porque romper un patrón es caminar sin el suelo conocido. Vas a querer volver, vas a pensar que estás exagerando, que tal vez eras tú el que esperaba demasiado, pero no te dejes engañar. El patrón de dependencia siempre va a buscar justificar el apego. Te va a susurrar que sin esa persona no podrás, que nadie más te va a entender así, que si te alejas vas a perder algo valioso. Pero la verdad es que lo que estás ganando es aún más valioso, tu libertad emocional. Y cuando empiezas a vivir sin ese ancla, te sientes más ligero. Ya no estás buscando quien te quiera para sentir que vales. Ya no estás en alerta constante por si alguien se aleja. Ya no estás calculando cada palabra, cada gesto, cada silencio, porque por fin entiendes que quien se queda porque quiere, no porque lo necesitas, y que tú mereces relaciones que nazcan desde la elección, no desde el miedo a estar solo. Romper con la dependencia emocional es un proceso. No sucede de un día para otro, pero cada paso que das hacia ti es un paso que te aleja del vacío.
Te das cuenta de que la paz que buscabas en otros estaba esperándote en tu propio silencio, que la seguridad que esperabas que alguien más te diera empieza a crecer cuando tú mismo te cuidas, que la estabilidad que anhelabas no estaba en controlar lo externo, sino en sostenerte por dentro. Número 9. La importancia de tu energía. Tu energía es vida, es lo más valioso que tienes. Y sin embargo la regalas todos los días como si fuera infinita, a personas que no te escuchan, a situaciones que no cambian, a relaciones que solo te absorben, pero nunca te nutren. Y lo haces por costumbre, por lealtad, por miedo, por esa creencia profunda de que si das más, te van a querer más. Pero lo que realmente pasa es que mientras más das sin recibir, más te vacías, más te desgastas, más te desconectas de ti. Hay personas que no necesitan gritarte ni agredirte para destruirte. Lo hacen de forma silenciosa, drenándote poco a poco, con sus quejas constantes, con su negatividad, con su falta de reciprocidad, con ese sutil chantaje emocional que te hace sentir culpable por poner límites. Y mientras sigas ahí, entregándoles tu tiempo, tu atención, tu paciencia, seguirás agotado, confundido, apagado, porque estás usando tu energía para sostener vínculos que solo existen cuando tú los empujas. La neurociencia ha comprobado que las relaciones emocionalmente drenantes no solo afectan tu estado de ánimo, también afectan tu salud física, aumentan el cortisol, disminuyen tu capacidad de concentración, alteran tu sueño, provocan fatiga crónica. Es decir, no se trata solo de personas difíciles. Se trata de que estás en un entorno que está drenando tu vitalidad, que tu cuerpo te está gritando lo que tú no te atreves a aceptar, que no puedes seguir gastando tu energía donde no hay retorno. Haz un inventario honesto, mira tu entorno, evalúa tus relaciones. Pregúntate, ¿con quién me siento mejor después de estar? ¿Y con quién me siento agotado, pequeño, confundido? ¿Quién me impulsa? ¿Quién me frena? ¿Quién me escucha sin juzgar? ¿Quién solo aparece cuando necesita algo? Las respuestas están ahí. Y no hace falta que rompas todo de golpe. Pero sí que empieces a tomar decisiones. Reducir el tiempo que pasas con ciertas personas no es crueldad, es autocuidado. Dejar de forzar conversaciones no es frialdad, es dignidad. Alejarte del drama no es desinterés, es madurez. Tú decides dónde pones tu energía, y esa decisión define tu vida, porque donde pones tu atención, creces. Si la pones en relaciones tóxicas, crece tu ansiedad. Si la pones en conflictos sin fin, crece tu agotamiento. Pero si la pones en ti, en tus proyectos, en tus pasiones, en tu sanación, crece tu paz, crece tu claridad, crece tu fuerza. No puedes tenerlo todo al mismo tiempo. No puedes cuidar de todos y descuidarte a ti. No puedes ser luz en la vida de los demás mientras vives a oscuras por dentro. Cuando empiezas a proteger tu energía, el mundo no siempre lo entiende. Algunos se ofenden. Otros te llaman egoísta porque estaban acostumbrados a tu entrega constante, a tu sí automático, a tu disponibilidad sin límites. Pero tú ya no estás para sostener dinámicas unilaterales. Ya no estás para cargar pesos que no te corresponden. Ya no estás para apagar fuegos ajenos mientras los tuyos te consumen por dentro. Porque entendiste que tu energía es finita y que debes usarla con inteligencia. Y lo más hermoso es lo que empieza a pasar cuando haces ese cambio. Te sientes más liviano, te levantas con más claridad. Recuperas el entusiasmo por cosas que antes te parecían pesadas. Tu mente se ordena, tu corazón se calma y empiezas a atraer otro tipo de vínculos, personas que te suman, que te respetan, que no necesitan drenarte para sentirse bien. Porque ya no vibras en la necesidad, vibras en la plenitud, en el equilibrio, en el respeto propio. Cuidar tu energía no es solo una frase bonita. Es un acto revolucionario, es decidir que tu bienestar importa, que tu paz
es prioridad, que no estás dispuesto a seguir agotándote por mantener lo que ya no tiene sentido. Así que desde hoy, sé más selectivo, no por arrogancia, sino por sabiduría, no porque te creas mejor, sino porque al fin entendiste que mereces lo mejor. Y eso comienza por ti, por cómo te tratas, por lo que permites, por dónde eliges estar. Porque donde pongas tu energía, ahí florecerá tu vida. Número 10. El valor de ser tu prioridad. Ser tu prioridad no es egoísmo, es supervivencia emocional. Es reconocer que si tú no estás bien, nada a tu alrededor lo estará. Que si tú no te cuidas, nadie más lo hará como tú necesitas. Que si tú no te eliges, terminarás esperando que otros lo hagan por ti. Y eso te rompe, porque nadie está obligado a darte lo que tú mismo no te das. El día que decides ponerte primero, todo empieza a tener sentido. Ya no haces cosas para complacer, para encajar, para recibir afecto. Lo haces porque te debes respeto, porque te mereces paz, porque entiendes que tu vida no puede depender del amor de alguien más. Cuando vives esperando validación externa, cada gesto, cada palabra, cada ausencia, tiene el poder de destruirte. Un mensaje que no llega, una respuesta fría, una actitud indiferente, todo eso te desarma, porque has colocado tu bienestar en manos ajenas. Y ese es un lugar peligroso para dejar lo más valioso que tienes, tu paz. La neurociencia lo respalda. Estudios recientes confirman que la práctica diaria de la autocompasión y la autorreflexión permite al cerebro recuperar la autoestima y reducir el estrés. Es decir, cuando te priorizas, tu mente empieza a sanarse. Tu sistema nervioso se estabiliza, tu percepción de ti mejora, tu energía cambia. Empieza por algo sencillo. Regálate tiempo todos los días solo para ti, no para cumplir obligaciones ni para responder a otros. Tiempo que sea tuyo, exclusivo, sagrado. Puede ser una caminata, una meditación, un libro, un entrenamiento físico o incluso un rato en silencio para escucharte. Hazlo sin culpa, sin excusas, sin necesidad de justificarlo, porque estar contigo no debería ser el último punto de tu lista de pendientes. Debería ser el primero. Si inviertes energía en todos, menos en ti, estás descuidando la base sobre la cual todo se construye. Y cuando lo haces, algo empieza a sanar. Tu mirada cambia. Ya no te ves a través de los ojos de los demás, sino con los tuyos. Ya no necesitas que te digan que vales. Lo sabes, lo sientes. Porque tu valor ya no se negocia con la atención que recibes, ni con la presencia de otros, lo decides tú. Y ese es el principio de una transformación profunda, porque cuando tú eres tu prioridad, te vuelves más selectivo. No aceptas lo que no se alinea con tu paz. No te quedas donde no hay reciprocidad. No luchas por mantener lo que claramente te lastima, porque ahora sabes que perder a alguien nunca será peor que perderte a ti. Ser tu prioridad también implica dejar de cargar con culpas que no te pertenecen. Dejar de sobreexplicarte. Dejar de estar disponible todo el tiempo para todos menos para ti. Aprender a decir no sin miedo. Aprender a cerrar ciclos con dignidad. Aprender a elegirte aunque eso implique decepcionar a quienes estaban acostumbrados a verte ceder. Y aunque al principio te sientas solo, incomprendido o juzgado, con el tiempo descubrirás algo maravilloso. Estás más en paz. Estás más libre. Estás más tú. Y sí, habrá quien no lo entienda, quien piense que cambiaste, que te volviste frío, distante, distinto. Pero no es frialdad, es claridad, no es distancia, es autocuidado, no es ego, es amor propio, porque al priorizarte no estás rechazando a los demás, estás dejando de rechazarte a ti, estás sanando esa parte de ti que siempre pensó que amar era sacrificarse por completo, que para ser querido había que darlo todo, incluso cuando no había nada de vuelta, y entonces llega ese momento en el que te miras al espejo y ves a alguien diferente, alguien más sereno, más firme, más consciente,
Alguien que no está esperando que la vida lo elija, porque ya se eligió a sí mismo. Y esa versión de ti es imparable, porque no necesita tenerlo todo resuelto para sentirse en paz. Solo necesita estar en coherencia, vivir desde adentro, amar sin perderse, caminar sin arrastrarse, elegirse sin culpa. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.